Hoy tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado Dios que vino en carne y los fieles. Hace 2000 años, ¿cómo fue la situación de los miembros de la iglesia primitiva que recibieron el Espíritu Santo de Dios y vivieron una vida bendecida? Hoy examinémoslo juntos, mirando las enseñanzas escritas en la Biblia una por una. Consideremos la noción de que Dios viene a esta tierra en carne. ¿Con qué tipo de fe debemos aceptar a Dios para recibir las asombrosas bendiciones del Espíritu Santo, como los miembros de la iglesia primitiva? Tomémonos un tiempo para pensar en este asunto. La Biblia fue escrita por los profetas inspirados por Dios, a fin de hacernos sabios para la salvación. ¿No es así? Primero, examinemos las profecías sobre la venida de Jesucristo a esta tierra, escritas por los profetas en el Antiguo Testamento. Abramos Isaías, capítulo 9. Veamos juntos el versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías es el profeta que vivió 700 años antes de que Jesús naciera en esta tierra. En los escritos del profeta Isaías había una profecía muy importante. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En pocas palabras, Dios nacerá en esta tierra como un niño y vendrá como un hijo. Esta es la profecía que estamos viendo en Isaías capítulo 9. Isaías profetizó unos 700 años antes sobre la venida de Dios en la carne, es decir, sobre el Mesías que vendría a esta tierra, ¿verdad? También en Isaías capítulo 53 explicó detalladamente qué papel y obra cumpliría Dios cuando viniera a esta tierra. Veamos Isaías capítulo 53. Confirmemos la obra que Dios haría cuando viniera a esta tierra en carne, acudiendo a Isaías capítulo 53, versículo 1. Veamos el capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En Isaías capítulo 9 y capítulo 53 podemos ver que 700 años antes del nacimiento de Jesús, la Biblia ya había profetizado qué tipo de camino recorrería Dios cuando viniera a esta tierra en carne.
Cada camino que Jesús recorrería ya estaba profetizado de esta manera. Aunque es Dios, vivirá una vida así cuando venga a esta tierra. Será desechado, despreciado y azotado. Llevará toda la carga de nuestros pecados. Soportará sufrimientos. Esta es la profecía sobre Dios que vino en carne. En Isaías capítulo 9, versículo 6 está escrito, porque un niño nos es nacido. Entonces, ¿quién es este niño? Es Dios fuerte, Padre eterno. En pocas palabras, Dios Padre vendrá a esta tierra en carne y nacerá como un niño. Entonces, ¿por qué vino a esta tierra en carne? ¿Qué obra llevaría a cabo? En el capítulo 53 de Isaías se explica la razón por la que Él vino en la carne. Está profetizado que vendría a la tierra en carne para llevar nuestro dolor y pecado. Podemos confirmar esta profecía en Isaías capítulo 53. Si Dios vino a esta tierra para esto, ¿qué deberíamos hacer los seres humanos? ¿No sería suficiente servirlo todos los días? ¿No están de acuerdo? Sin embargo, el versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres. Aunque es Dios, no será bienvenido por las personas, sino rechazado y despreciado entre los hombres. Cuando Dios vino a esta tierra en carne, ¿con qué fe recibieron a Cristo los miembros de la iglesia primitiva? ¿Y cómo lo trataron en su vida diaria? Cuando miramos de cerca el proceso del descenso del Espíritu Santo de la lluvia temprana en el día de Pentecostés en el aposento alto de Marcos, podemos comprender sobre la fe que debemos tener en el Padre y en la Madre celestiales, que han venido a esta tierra en carne, en esta última época del Espíritu Santo. Además, estoy seguro de que, haciendo esto, podremos convertirnos en los hijos celestiales, que están completamente vestidos del Espíritu Santo, de la lluvia tardía de Dios. Retrocedamos 2000 años atrás y veamos con qué tipo de fe las personas recibieron a Jesús y cómo recibieron al Dios que vino a esta tierra en carne. Acudiendo a Mateo capítulo 26. Veamos Mateo capítulo 26, versículo 6. Veamos versículo 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Había numerosas personas alrededor de Jesús. Como está escrito en Isaías, capítulo 53, versículo 3, fue rechazado por las personas. En otras palabras, fue despreciado y desechado. Esta es la profecía sobre Jesús, Dios que vino a esta tierra en carne. 700 años antes, el profeta Isaías así profetizó. Muchas personas trataron a Jesús exactamente como lo había predicho la profecía de la Biblia. Rechazaron y despreciaron a Jesús. A veces trataron de apedrearlo. Y otros criticaron abiertamente sus enseñanzas. Sin embargo, en medio de tales circunstancias, hubo quienes lo recibieron con gran fe, como podemos ver en este versículo.
Se calcula que un vaso de alabastro de perfume es equivalente a la mitad del salario anual de un trabajador de hoy. Es extremadamente valioso. Cuando rompió el frasco del perfume tan caro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús, él dijo: ha derramado este perfume sobre mi cuerpo para prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Qué implica el elogio de Jesús por la fe de la mujer? Cuando Dios vino a esta tierra en carne, muchas personas lo maltrataron, lo consideraron como objeto de burla, odio y rechazo. No obstante, esta mujer lo apreció y lo respetó mucho. Incluso lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Ella lo reconoció y lo adoró correctamente como el Mesías que vino a esta tierra para salvar a los pecadores. No fue solamente esta mujer la que demostró tal fe. Veamos Mateo capítulo 8, versículo 5. En Mateo capítulo 8, versículo 5 está escrito: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. El centurión se sintió extremadamente honrado de que Jesús visitara personalmente su casa, solo para sanar a su siervo. Por lo que, muy agradecido, dijo: yo también tengo a mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va. Y al otro: ven, y viene. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi criado sanará. Aunque Jesús conoció a muchas personas en Israel, la mayoría de ellas no lo recibieron ni lo conocieron correctamente. Por lo tanto, dijo: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Había quienes lo despreciaron, persiguieron, se opusieron y rechazaron, pero muchos no lo recibieron como él. Así fue como reaccionó la mayoría de la gente, aunque Dios mismo vino a esta tierra. Muchas personas se jactaban de su fe ante los demás, pero su verdadera fe se reveló de inmediato cuando Dios mismo vino a esta tierra en carne para encontrarse con ellas. Es como el agua salada y el agua dulce. Es difícil saber cuál es cuál cuando ambas son líquidas. Ambas parecen ser la misma y no hay diferencia. Sin embargo, si se deja expuesta al sol durante mucho tiempo, el agua dulce se evapora sin dejar rastro. ¿Pero qué ocurre con el agua salada? Forma cristales de sal. Asimismo, hay una diferencia entre los que tienen fe y los que solo tienen apariencias. Consideren a la mujer que derramó el costoso perfume sobre la cabeza de Jesús y el centurión que honró a Jesús. Había personas que lo reverenciaron de tal forma, mientras que muchos otros lo trataron con desprecio, burla, persecución y opresión.
Finalmente, ¿a quién daría Dios el don del Espíritu Santo? Necesitamos reconocer correctamente por qué toda esta historia del pasado está registrada en el Nuevo Testamento y por qué ha llegado a nosotros hoy. Algunas personas podrían haber mirado a Jesús con indiferencia. Hay varios tipos de personas en esta tierra. Debemos encontrar en la historia a las personas que son dignas de las bendiciones del Espíritu Santo de Dios. Y al hacerlo, debemos convertirnos en aquellos que puedan seguir todos sus actos de fe y su camino de fe. Pasemos a Mateo, capítulo 9. Veamos Mateo capítulo 9, versículo 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Como podemos ver en este versículo, mientras otros veían a Jesús como objeto de desprecio, burla y calumnia, la perspectiva de esta mujer fue diferente. Estaba convencida de que si tocaba solamente el manto de Jesús, sería salva y sanada. Cuando Dios vino a esta tierra en carne como un niño, se encontró con todo tipo de personas. Los que lo recibían, los que le obstaculizaban, los que lo despreciaban y los que se burlaban de él. Entonces, ¿sobre quiénes derramaría Dios la bendición del Espíritu Santo? Hoy no solo debemos pedir el Espíritu Santo de la lluvia tardía, sino también reevaluar y reorganizar nuestra fe a través de la historia de la Iglesia primitiva. ¿No es verdad? Cuando Dios vino a esta tierra en carne, se encontró con varios tipos de personas. Entre ellas estaban la mujer que derramó el costoso perfume sobre la cabeza de Jesús, el centurión y la mujer que padecía flujo de sangre. Si estas personas no recibían la bendición del Espíritu Santo, ¿quién podría recibirla? Dios vino en carne y se encontró con todos. Se reunió con todo tipo de personas, incluyendo personas como Judas Iscariote, personas como Pedro, personas como los otros discípulos, a veces como Pilato, a veces como el sumo sacerdote, e incluso como los siervos del sumo sacerdote que vinieron a arrestar a Jesús. Dios conoció personalmente a todo tipo de personas, para que no pudieran poner excusas por sus pecados. En los Evangelios podemos ver las escenas en las que Dios, en carne, se encontró personalmente con todas estas personas y de este modo entender su apariencia, sus actividades y su entorno en la tierra. Entonces debemos compararnos con ellos preguntándonos: ¿cómo tratamos al espíritu y a la esposa y cómo los honramos? Pasemos al capítulo 15. Veamos Mateo capítulo 15, versículo 21. En el capítulo 15, versículo 21 está escrito: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Cuando Jesús vino a esta tierra e hizo muchas obras del Evangelio, muchas personas lo trataron con desprecio, pero también hubo unos pocos que lo reconocieron como el Dios verdadero, que vino a esta tierra en carne. La mujer cananea fue una de ellas. Jesús dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces la mujer respondió: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Si lo malinterpretaba, se alejaría pensando: ¿No me está degradando Jesús? ¿Cómo puede decir eso? Sin embargo, la mujer dijo: Señor, tiene razón. Nacimos en el pecado y usted vino a esta tierra para salvar a la humanidad. Aunque me compare con una bestia, sus palabras son correctas. Sin embargo, hasta a los perrillos se les permite comer las migajas que caen de la mesa de sus amos. De esta manera, ella respondió con más humildad a las palabras de Jesús, y finalmente la bendijo Jesús, diciendo: Oh mujer, grande es tu fe. Una persona común podría haberse molestado o haber decidido no seguirlo al oír tales palabras. Pero ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. La respuesta de esta mujer y su fe hacia Jesús son puntos muy importantes que debemos examinar de cerca en esta época. ¿Acaso no son dignas estas personas de recibir la bendición del Espíritu Santo de Dios? Cuando Jesús dijo: Yo y el Padre uno somos, o soy Dios, ¿cómo reaccionaron los judíos? Tomaron piedras para apedrearlo y más tarde gritaron: Suelta al ladrón Barrabás y crucifica a Jesús. Al final, incluso dijeron: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así de duro trataron a Jesús, sin reconocerlo como Dios que vino a esta tierra en carne. Lejos de tratarlo con respeto, lo trataron con desprecio y burla. Sin embargo, hubo personas, aunque fueron pocas, que recibieron a Dios en carne, como la mujer que derramó el precioso perfume sobre la cabeza de Jesús, el centurión, la mujer que padecía flujo de sangre, y la mujer cananea a la que le dijo Jesús: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero mostró su respeto y fe hacia él, respondiendo: Hasta los perrillos comen de las migajas de la mesa de sus amos. ¿Por qué están registradas estas cosas en los evangelios? Debemos entenderlo correctamente. ¿Qué dice la Biblia que puede hacernos para la salvación? Puede hacernos sabios para la salvación. Si a nosotros nos falta sabiduría, debemos encontrarla en la Biblia. Todas estas personas fueron bendecidas. Por otro lado, las personas que pidieron que la sangre de Jesús fuera sobre ellas y sus hijos, lo crucificaron y fueron destruidas. ¿No somos muy conscientes de esto? ¿No deberíamos encontrar y aprender tal sabiduría a través de la Biblia? Pasemos a Lucas, capítulo 19. Veamos Lucas, capítulo 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo,
que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: «Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa». Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Jesús le dijo: «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham». Zaqueo era el jefe de los publicanos, y en esa época no era considerado una buena persona en la sociedad. Fue porque en aquellos días Israel era un estado súbdito de Roma. Como era responsable de recaudar los impuestos de las propiedades y riquezas de los israelitas y entregarlos al Imperio Romano, el pueblo lo veía con malos ojos. A pesar de su reputación social, Jesús lo vio y dijo: «Hoy es necesario que pose yo en tu casa». Al oír esto, Zaqueo se alegró mucho. Algunos podrían pensar: «Oh, si Jesús se queda en mi casa, muchas personas lo seguirán, y hospedarlos a todos será una molestia. Es mucho trabajo». Aquellos que no conocían correctamente a Jesús lo pensarían así. Pero Zaqueo era diferente, estaba emocionado, lleno de alegría. Se alegró mucho de que Jesús viniera a su casa y dijo: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres». Consideren el ejemplo de estas personas, que recibieron a Jesús y lo reverenciaron a lo largo de la Biblia. ¿Cómo les respondió Jesús? ¿Que ha venido a esta casa? Él dijo: «Hoy ha venido la salvación a esta casa». Puede haber muchas condiciones para la salvación, pero piensen en la palabra de bendición dada al ladrón a la derecha de Jesús: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Y la palabra de bendición dada a Zaqueo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa». La gente común puede pensar que solo son palabras bonitas, pero ¿cuáles son todas las palabras que Dios nos da? Cada palabra que Dios nos da, sin duda, se cumple exactamente como Él dijo. ¿No deberíamos tener esto en cuenta? Había personas como Zaqueo, la mujer que derramó el perfume, el centurión y la mujer que padecía flujo de sangre. Jesús le dijo a la mujer cananea: «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Y ella respondió: «Sí, así es, Señor». Esto fue posible porque entendía correctamente quién era Jesús. A aquellos que recibieron correctamente a Jesús en la época del Hijo, Dios les concedió la gracia y la bendición del Espíritu Santo. Incluso les concedió sabiduría para conocerlo correctamente y también más fe. Cuando consideramos que Padre y Madre han venido a esta tierra en carne y nos están guiando por el camino del Evangelio, no debemos simplemente pedirle a Dios el Espíritu Santo de la lluvia tardía en abundancia. ¿Qué dice el Padre sobre el requisito previo para recibir el Espíritu Santo? ¿No dice que conocer a Dios es el requisito previo para recibir el Espíritu Santo? Estas personas fueron los que recibieron a Dios correctamente y lo hicieron porque lo conocían. Por otro lado, los que no conocían a Jesús tomaron piedras para apedrearlo y lo crucificaron. Hoy pensemos una vez más en Dios que mora con nosotros. Dios debería estar en su trono glorioso del cielo. Sin embargo, vino a esta tierra para nuestra salvación, vestido con la humilde ropa humana, para guiarnos a nosotros, a sus hijos, al reino de los cielos, y cumplir la profecía
El Espíritu y la Esposa dicen ven. El Padre y la Madre Celestiales han venido a esta tierra en carne y están entre nosotros. ¿Estamos honrando a Padre y Madre como el centurión? ¿Estamos sirviendo a Padre y Madre como Zaqueo? Al considerar todos estos asuntos uno por uno, reflexionemos sobre el título de hoy, Dios que vino en la carne y los fieles, y la relación entre Dios en carne y los fieles. Veamos Mateo capítulo 11, versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es. ¿Quién es bienaventurado? El que no halle tropiezo en mí. Consideren la profecía de la Biblia, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Aunque vino a esta tierra como un niño y como hijo, es Dios fuerte, Padre eterno. Sin embargo, al ver su apariencia, algunos pueden preguntarse, ¿por qué Dios haría eso? ¿Por qué Dios solo puede hacer eso? ¿Así es realmente Dios? Innumerables personas albergan dudas y preguntas. Por eso, ¿qué dijo Jesús? ¿Quién es bienaventurado? Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Nuestro Dios puede hacer obras aún mayores que estas, y podría haber terminado la obra del Evangelio en la iglesia primitiva. Sin embargo, ha hecho todo según las profecías de la Biblia y los profetas. Vino a esta tierra como ofrenda expiatoria por nuestros pecados. Soportó el sufrimiento en la cruz y enfrentó la burla y el escarnio de la gente. Sin embargo, había algunos que lo reconocieron y lo recibieron. Los abrazó uno por uno, como su pueblo amado, y los condujo a la verdad. Al considerar esto, podemos preguntarnos, en esta época del Espíritu Santo, cuando el Espíritu y la Esposa han venido a la tierra en carne y moran entre nosotros, ¿cómo debemos nosotros, los fieles, ver a Dios? Además, ¿cuál es la manera correcta de tratar a Dios? Haciendo esto, todos los hijos de Sión deben examinar cuidadosamente los caminos que la Biblia y los profetas nos enseñan y andar por el camino correcto de la fe. Por favor, recuerden que el Espíritu Santo se da a esas personas. Y les pido a toda la familia celestial que completen el Evangelio creyendo correctamente en Padre y Madre. Con esto, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.